Muchas gracias a todos. Invitamos a la representante de la Cámara por Bogotá, doctora Olga Lucía Velázquez Nieto, a que nos haga la introducción y dé comienzo formalmente al foro. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a este llamado, a un foro que nos va a permitir realizar una reflexión sobre actos cotidianos que hemos venido naturalizando, y en esos actos cotidianos que hemos naturalizado a veces estamos incursionando en procesos que son ilegales. Por eso el día de hoy tenemos un claro objetivo, y es analizar la situación actual que hay alrededor de esa cultura de la legalidad en diferentes sectores de la economía, pero en especial aquellos sectores que se ven afectados por la corrupción, por el contrabando, por prácticas fraudulentas, por trámites innecesarios, por la desconfianza, y muchos de estos comportamientos que día a día se vienen adoptando como normales en nuestra sociedad. Entonces, esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy es porque no podemos naturalizar las prácticas ilegales, tenemos que combatirlas. Y ese es el análisis que vamos a realizar el día de hoy. Para ello, quiero primero manifestar qué es la cultura de la legalidad. Cuando hablamos de una cultura basada en la legalidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un conjunto de normas, de principios, de valores y actitudes y comportamientos que tiene el individuo y la sociedad frente a las leyes y a las instituciones. Eso es una cultura de la legalidad. Hay muchos componentes, pero algunos elementos que establecen una cultura legal es la autorregulación del individuo y la sociedad, la capacidad que tengo yo de autorregularme, de saber lo que está bien, lo que está mal y cumplir las leyes. La armonía que existe entre las necesidades, valores del Estado, el individuo y la sociedad, donde esa armonía hace que aceptemos las leyes y se cumplan. Pero además la convicción que debe existir en cada uno de los ciudadanos para garantizar justicia, respeto, equidad, solidaridad, y que cada uno de ellos nos conduzca a una convivencia pacífica. Estos son algunos elementos para hablar de cultura de la legalidad. En esa cultura de la legalidad, ¿cuál es el pensamiento dominante de un ciudadano? El pensamiento dominante es que haya simpatía y observancia a la ley, es decir, que haya respeto,
el cumplimiento de la Constitución, que haya el cumplimiento de obligaciones, derechos, deberes, pero además que se denuncie cuando se está identificando actos ilegales. Estos son elementos que nos invitan a tener una cultura legal. En un estudio que realizó el Instituto de Investigaciones de Costa Rica, identificaron 4 elementos fundamentales que forman parte de una cultura de la legalidad. ¿Cuáles son esos 4 elementos fundamentales? El primero, que se espera que la mayoría de las personas comprendan las leyes y sus derechos individuales y colectivos. Entonces, el primer elemento para poder hablar de una cultura de la legalidad. Pero en un país como Colombia, donde según un estudio que realizó Planeación Nacional, entre el 2000 y el 2016, diariamente en Colombia se emiten 2.8 decretos y 11 resoluciones, diariamente. Eso a nivel nacional, sin contar la normatividad que está saliendo a nivel local. Diversos actos administrativos que influyen de una u otra manera con los sectores. Es decir, si diariamente tenemos 2.8 decretos, 11 resoluciones, más los actos administrativos a nivel local, la ciudadanía no alcanza a conocer qué está pasando cuando ya lo están reformando o cambiando. Ese es el primer elemento para hablar de una cultura de la legalidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que repensar lo que está pasando en materia normativa, que tenemos que simplificar la normatividad. ¿Por qué? Porque la simplificación no solamente me da la posibilidad de tener un mejor control, sino que tenemos que empezar a basar nuestra normatividad en la confianza y no en la desconfianza. Como nuestra normatividad está basada en la desconfianza, pues lo que hacemos es más trámites y más trámites, porque creemos que así tenemos mayor control. Y es una equivocación. Entre más sencillo, más simple sean los procedimientos, más control ejercemos y menos posibilidades le damos a la ilegalidad. Entonces aquí tenemos un gran reto como país, y es derogar una gran cantidad de normatividad que hay alrededor de la inutilidad. Hay países como Perú que lleva desde el año 2000 derogando normas inútiles, lleva 6.000 leyes derogadas, ha simplificado sus procedimientos. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho que se genere más confianza en las instituciones, más confianza en la inversión, mayor seguridad y tranquilidad de quienes llegan al país. Entonces es un primer componente, y entonces nosotros decimos, ¿cómo estamos como país aquí? Pues no estamos como deberíamos estar. Primer componente. Segundo componente de una cultura legal. El segundo componente de una cultura legal es que la mayoría de las personas aceptan y están dispuestas a seguir las leyes. Aceptan y están dispuestas a seguir las leyes. Y resulta que nosotros tenemos un dicho popular que no solamente es un dicho, sino que ese dicho trasciende en los imaginarios del colectivo ciudadano. Y es, echa la ley, echa la trampa. Y uno creyera que eso no cambia los imaginarios. No, de tanto insistir en ello, inmediatamente sale una ley, lo que muchas personas piensan es, bueno, pero ¿cómo le hago el quite? ¿Cómo hago doble contabilidad para no tener que pagar todo lo que me dicen que tengo que pagar? ¿Cómo hago para, en lugar de pasarme a un régimen, divido mi empresa y tengo 2 empresas para pagar impuestos de manera diferenciales? Ese dicho popular, echa la ley, echa la trampa, tenemos que quitarlo de nuestros imaginarios colectivos, porque es un segundo
elemento importante para poder tener una cultura legal. Si nosotros aceptamos, somos conscientes que debemos aplicar la ley, pues vamos a empezar a tener un comportamiento distinto. Y ese es el segundo elemento. Un tercer elemento para hablar de que tenemos una cultura legal. El tercer elemento es que la mayoría de las personas rechazan el comportamiento ilícito. Es decir, no toleran el delito, no toleran la ilegalidad y no se aprovechan de los demás. Ese es el tercer elemento para decir, estamos en una cultura legal. Y resulta que nosotros, en nuestros imaginarios colectivos, también tenemos muchos dichos que el problema es que se han interiorizado en nuestra cultura. ¿Cuáles son esos dichos? El vivo vive del bobo. Y uno creyera que eso no tiene ningún significado. Pues resulta que sí, porque eso es aprovecharse del otro, de la ventaja o desventaja que se tenga sobre el otro. Otro dicho: si va a hacer algo malo, hágalo bien y que nadie se dé cuenta. Como si hacer algo malo fuera aceptado siempre y cuando los demás no se dieran cuenta. Pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Es que acaso los demás sí tienen derecho de hacerlo y yo no? Y empezamos a interiorizar elementos que nos dan tranquilidad en la conciencia, cuando en realidad son comportamientos que no son naturales. No sabía que era ilegal, es más barato, el precio es más barato. Pero si es más barato o hay un precio ficticio que está pasando además en muchas entidades que se ganan licitaciones, la entidad es consciente que ese precio está por debajo y resulta que se lo adjudican porque el criterio es menor valor, pero es un precio ficticio que puede haber lavado de activos, pero no pasa nada. Es que me dan remisión y no me dan factura, entonces prefiero comprar allá. ¿Para qué pago impuestos si los impuestos se los van a robar? Entonces prefiero mirar cómo busco el espacio para no pagarlos. Pero es que esa ley es muy injusta. ¿Por qué tengo que cumplirla si no estoy de acuerdo? Pero además, la justicia es para los de Ruana. ¿Y por qué tengo que cumplir si me meto en un problema y todo se puede arreglar en este país? Eso es un dicho que uno lo escucha. Pero además, si la delincuencia organizada también está en las instituciones del Estado, mucha gente lo dice. Cada uno de estos elementos uno creyera que no pasa nada, son dichos populares, pues no. Son dichos que se han venido interiorizando en los imaginarios de la construcción colectiva como sociedad. Y este es un tercer elemento que forma parte de tener una cultura de la legalidad. Y si eso está impregnado, si ha penetrado nuestra sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Un cuarto componente para hablar de una cultura legal es que las entidades gubernamentales deben hacer cumplir la ley. Y en ese cumplimiento de la ley esperan que haya un gobierno justo, que haya un gobierno equitativo, que el gobierno proteja los derechos individuales y colectivos, pero además que la sociedad reconozca y legitime esas instituciones, que la sociedad reconozca el esfuerzo de las instituciones. Ese es el cuarto elemento para hablar de una cultura legal. Y entonces nos ponemos a mirar cuáles son esos indicadores de confianza que tenemos como país. En la última medición que se hizo en el 2017 por Trust Barometer, dice, evalúa 4 elementos: gobiernos, medios de comunicación, empresas y ONGs. El indicador de confianza del gobierno
en el 2016 y en el 2017 es de 32%. No varió. Es decir, el 68% de los colombianos no tienen confianza en el gobierno. Medios de comunicación, pasamos del 55% al 45%, disminuyó un 10%, solamente el 55% de los colombianos confían en los medios de comunicación. En las empresas, en los negocios, se pasó del 70 al 64%, 6 puntos menos. Y en las ONGs, del 63% al 60%, 3 puntos menos. Solo el 60% confía en las ONGs. Es decir, de las 4 grandes estructuras, tanto el sector privado como las ONGs tienen mayor confianza que el gobierno, siendo el gobierno quien tendría que tener mayor legitimidad y confianza. Pero cuando uno empieza a mirar también otros escenarios que forman parte de esta cultura de la legalidad, la aprobación o desaprobación, en la última encuesta de Gallup que sacó la aprobación y desaprobación, que fue la del 2016, manifiesta que el Congreso tiene una desaprobación del 76%, que la Fiscalía una desaprobación del 57%, que la Corte Constitucional una desaprobación del 69% y el sistema judicial una desaprobación del 87%. Cuando uno mira estos indicadores, pues la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y de qué cultura de la legalidad estamos hablando en un país como Colombia, donde la gente no cree ni confía en sus instituciones? ¿Y qué es lo más cotidiano que vemos en esta cultura de la legalidad, de la ilegalidad? Porque si estos son los 4 elementos y Colombia no nos está mostrando un cumplimiento de esos 4 elementos, pues por eso es que vemos acciones cotidianas como la falsificación de documentos, falsificación de cédulas de ciudadanía, libreta militar, certificados de bachillerato, de profesionales. Hay incluso servidores públicos privados de la libertad porque falsificaron un diploma. Eso no debería pasar, eso no debería estar en la mente de nadie. Tráfico del espacio público, dueños, mafias, negocios alrededor del espacio público, transporte informal, el préstamo gota a gota, que no solamente se ha vuelto un problema de usura, sino también delincuencial, que atenta contra la vida de las personas. Las antenas para piratear la señal de televisión. Afuera, uno puede pasar aquí por la carrera octava, afuera del Ministerio de Comunicaciones, hay muchas personas que dicen, se vende la antena para robaseñal, se llama antena robaseñal. Piratería de servicios públicos. Los tramitadores que venden ilusiones. ¿Por qué existe un tramitador que le dice a alguien, a usted le salió X valor de pensión, yo le garantizo que la duplico? A usted no le pagaron esa indemnización, yo le garantizo que se la pagan. Una serie de tramitadores que venden ilusión. Sobornos a funcionarios públicos. Comprar sin factura. Comprar productos piratas y de contrabando, licor y alimentos adulterados sin ver el efecto que tiene en la salud de las personas. Contratos de personas sin pagar seguridad social ni prestaciones sociales. Y ahora sí que lo estamos viendo aquí con la llegada de muchas personas venezolanas. Al destajo, más barato. ¿Qué vamos a hacer? Las pirámides, porque el dinero fácil pulula y entonces la ilusión de que
tengo que hacerme millonario, rico rápidamente. Esos son imaginarios, todo esto pasa todos los días, cada segundo, cada instante en nuestro país. Pero ¿qué afectaciones se tienen? ¿Qué produce eso en el país? Pues un daño en la integridad de las personas, porque resulta que muchas cosas que se venden en la calle a menor precio o son de contrabando o son hurtadas. No sabemos si hubo un muerto detrás de muchas cosas que están vendiendo a menor precio. Evasión de impuestos, disminución en la venta del comercio legal, del que paga impuestos. Generación de empleo informal, explotación laboral. El compromiso de la vida de las personas cuando consumen un licor adulterado o un alimento adulterado o con fecha vencida, borrada, falsificada de un alimento, sin ver la gravedad que tiene en la salud de las personas. Daños ambientales irreversibles que se está pasando con la minería ilegal y una pérdida de legitimidad y confianza en las autoridades que ejercen control. Estos son algunos efectos que genera esa cultura ilegal. Y esos efectos que genera esa cultura ilegal tiene unos resultados concretos, por ejemplo, en evasión tributaria. Y aquí tenemos un dato, sacamos estos datos de un cálculo que hizo ANIF con base en la DIAN y la CEPAL, y compara la evasión en renta entre 1985 y el 2012. Y vemos que la evasión en renta entre 1985 y el 2012 prácticamente no ha variado. Porque en 1985 era del 58% del total. Y pasamos al 2012 al 52%. Entonces uno diría, bueno, ¿qué está pasando? En IVA, en lugar de disminuir, aumentó la evasión. No puede ser posible que del 42 pasemos al 48. Esto es un efecto del mercado ilegal. Según datos de la DIAN estima que por mercancías de contrabando se pierden 6.000 millones de dólares año. Eso equivale a 2 puntos del PIB. De esos 6.000 millones de dólares, solamente en procesos de incautaciones se realizan operaciones de 100 millones, es decir, el 1.6% del total que ingresa por contrabando. Entonces, cuando uno mira los informes frente a un año y otro, que aumentan las incautaciones, uno dice, es una buena gestión, pero cuando uno mira frente al total de lo que ingresa, pues la cifra ahí cambia. ¿Cuáles son los sectores que más afectados se ven por estas prácticas ilegales y el contrabando? El sector textil, las confecciones, el calzado, todo el sector agropecuario, los licores, los cigarrillos, las autopartes, los medicamentos, los cosméticos, los combustibles, el software, utensilios de cocina, juegos de suerte de azar y muchos otros, pero estos son los más afectados. Y entonces, ¿qué efecto genera? Según el dato que entregó la DIAN, 150.000 empleos formales en el último año se dejaron de generar por el contrabando. Pero si nosotros cogemos esos 6.000 millones de dólares que se dejan de recibir y hacemos una comparación con la deuda externa que tenemos hoy en el país, que son 120.000 millones de dólares, uno podría decir que hoy tenemos el 5% de esa deuda externa. Y en 20 años, si nosotros recaudáramos y guardáramos toda la plata que se deja de recibir del contrabando y se recibiera,
en 20 años pagaríamos el total de la deuda externa de nuestro país. ¿Es o no es potente ese dato? Por supuesto que sí. No solamente afecta las finanzas del Estado, sino afecta la posibilidad de que una persona tenga empleo. Y por eso estamos hoy aquí, para que podamos reflexionar alrededor de todas las acciones, comportamientos, las afectaciones que están pasando en los diferentes sectores. Nosotros no podemos legitimar la ilegalidad, la tenemos que combatir, rechazar. ¿Será que nuestra sociedad, con esa ambición del dinero fácil, de conseguir rápido dinero, de tener un estatus alrededor del dinero, ha dejado el reconocimiento del ser por el tener? ¿Será que intercambiamos esos valores y necesitamos empezar a rescatarlos, pero rápidamente? ¿Para dónde vamos como sociedad? Esa es la gran pregunta. ¿Para dónde vamos como sociedad si no recuperamos la ética, si no recuperamos el control, si no recuperamos la autorregulación, si no legitimamos las autoridades? ¿Para dónde vamos como sociedad? ¿Por qué para dónde vamos como sociedad? Porque si existen mercados ilegales, también existen clientes ilegales que están dispuestos a comprar los bienes y servicios. Y en ese orden tenemos que hacer la reflexión. Si hay 4 componentes para hablar de una cultura legal, ¿qué va a pasar con la normatividad? ¿Cómo vamos a simplificar las normas? ¿Cómo vamos a hacer para que la regulación no sea perversa y que la regulación fomente la ilegalidad en lugar de fomentar la legalidad? ¿Qué vamos a hacer para que la ciudadanía cumpla las normas? Para que se apropie de ellas, para que sienta que vale la pena cumplir. ¿Qué vamos a hacer para que cada uno de nosotros rechace rotundamente la ilegalidad y los comportamientos inadecuados? ¿Y qué vamos a hacer para generar confianza y legitimidad en las instituciones? Porque no puede ser posible 32% de confianza en el 2016, 32% de confianza en el 2017, y no pasa nada, no escucha uno un plan, una estrategia para poder recuperar la legitimidad y la confianza. Y esa es la reflexión que vamos a hacer hoy. Por eso le agradezco la presencia al viceministro del Interior que nos acompaña, al doctor Héctor Olimpo. Le agradezco la presencia a la doctora María Pierina de la DIAN. Le agradezco la presencia a Juan de Coljuegos. Le agradezco la presencia a Juan Andrés Carreño, presidente de la Cámara Intergremial de Servicios, a Galel Mayol, presidenta ejecutiva de Azotic, a Gustavo Galvis de Andesco, a Juan Alberto Castro de ASIL, a Nancy Patricia Gutiérrez de Asomóvil, a Miguel Ángel Espinosa de FITAC, a Tulio Zuluaga de Asopartes, a Antonio José del Grupo Réditos, a la Policía Nacional que está presente, y a todos ustedes que de manera voluntaria están aquí para hacer una reflexión, porque este es el primer encuentro, pero tenemos que lograr que sea parte de la agenda pública de todas las instituciones, de todos los gremios, de todos los escenarios y de la sociedad. Esa es la apuesta, porque si nosotros esperamos que otro nos resuelva el problema, no, nosotros tenemos que activar el problema
para encontrarle salidas y soluciones. Bienvenidos y esperamos que este foro sea de gran ayuda para todos los sectores y para que el gobierno comprenda la magnitud de lo que está pasando en nuestra sociedad y lo que está afectando el desarrollo, la productividad de los diferentes gremios de nuestro país. Mil y mil gracias por estar aquí y espero que este foro sea de utilidad para todos. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de la Procuraduría General de la Nación, que también ya se encuentra en el recinto. A continuación invitamos al doctor Juan Andrés Carreño, presidente de la Cámara Intergremial de Servicios, a hacer su presentación. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Un saludo muy especial a la doctora Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara. Agradecerle, doctora Olga Lucía, por esta convocatoria. Yo creo que la agradecemos muchos sectores, pero la agradece muchísimo el país, porque estos escenarios de reflexión son muy importantes. Quiero darle un saludo muy especial al señor viceministro del Interior, al doctor Héctor Olimpo, a la doctora María Perina de la DIAN, al doctor Juan B., presidente de Coljuegos, a los generales hoy acá representando a la Policía Nacional, al representante de la Procuraduría, al representante de la Fiscalía General de la Nación. Primero quisiera como ponerlos en contexto de por qué, digamos, nosotros estamos acá. Yo acá estoy como en una doble calidad. Por un lado, como presidente de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios, que es una cámara constituida por varios gremios del país. Y fíjese, doctora Olga Lucía, la casualidad. Esta Cámara Intergremial de Bienes y Servicios, que está constituida por varios gremios que tenemos entidad propia y que trabajamos por nuestros sectores absolutamente distintos, tomamos la decisión de constituir esta Cámara con un objetivo fundamental, y es la guerra contra la ilegalidad y la economía informal en el país. La economía subterránea y la economía informal en el país poco a poco están destruyendo el tejido empresarial colombiano, doctora Olga Lucía. Y quienes generamos desarrollo en este país somos las empresas legalmente constituidas. Quienes generamos empleo formal, quienes generamos empleo directo e empleo indirecto, quienes generamos contribución fiscal, somos las empresas legalmente constituidas. Y resulta que
todos los días de los distintos sectores nos vemos amenazados. Por eso nos unimos diferentes sectores y gremios importantes para crear esta Cámara Intergremial que tiene por objetivo, incluso como lo dice su propio eslogan, dice conectados contra la competencia ilegal. Tiene por objetivo central meternos en la agenda pública para lograr que se hagan este tipo de reflexiones y que se establezcan acciones concretas contra la economía informal y contra la economía subterránea. Esta iniciativa, donde hacemos partes gremios tan importantes como FITAC, acá tengo al doctor Miguel que más tarde va a hablar de todo lo que pasa en comercio exterior en este país, en las zonas francas, el fenómeno del contrabando, cómo afecta al país, gremios tan importantes como ASIL, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Licores, representada por el doctor Juan Alberto Castro, y que tiene un problema estructural gigante. Es que las empresas colombianas que hoy producen licores se ven, pero altamente afectadas por el contrabando, y no solamente por el contrabando, sino por la adulteración. Y desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que hace la Policía Nacional, que tenemos que reconocer, no son suficientes, porque, doctora Olga Lucía, yo creo que tenemos una gran ausencia y es una política integral de Estado para combatir estos fenómenos. Hace parte de la Cámara Intergremial ASOPROVAL, la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos, hace parte de la Cámara ASOTIC, la Asociación de Operadores de Cable y de Internet de Colombia. Acá está su presidenta Galén Mayol. No me voy a meter en su tema, que lo conozco muy bien porque pues fue o ha sido mi sector por años, el sector de telecomunicaciones, y en su momento, desde el gobierno nacional, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, desde la Comisión de Televisión, me tocó dar esa lucha contra la piratería y las comunicaciones ilegales, pero sigue siendo un fenómeno impresionante. Y ahora sumado a otro fenómeno, doctora Olga Lucía, que es las plataformas tecnológicas ilegales, que le están haciendo un daño gigantesco al tejido empresarial colombiano y que desafortunadamente veo que somos muy lentos para reaccionar. Hacen parte de esta Cámara Asopostal, que es el gremio de operadores postales de pago, un gremio que representa un sector hoy gigante, todo el sector transaccional colombiano, con más de 120.000 puntos, presencia en 2.100 municipios. Es un sector muy interesante porque le hemos de alguna manera dado soluciones a los problemas del día a día de los colombianos que viven en los lugares más recónditos del país. Ahí pueden hacer sus giros, ahí pueden pagar sus servicios públicos, pueden recargar su teléfono celular, y es un sector que también se ve muy afectado por este tema de la economía subterránea. Está la Cámara Colombiana de Energía, acá también está su presidente, el doctor Andrés Tabado, que nos va a acompañar más tarde aquí contando un poco desde la perspectiva de su sector cómo se ve afectado en el día a día por la economía subterránea y por estos fenómenos de ilegalidad. Y está Asojuegos, que es el gremio de todo el sector de juegos, que ya les voy a mostrar unas cifras y que representa, digamos, una parte muy importante de esta industria, que es una de las más golpeadas por el fenómeno de la ilegalidad. Y yo le agradezco mucho, doctor Juan B. Pérez, por estar acá,
porque usted representa la institucionalidad en este sector. La verdad es que Coljuegos, con el gran liderazgo del Ministerio de Hacienda, viene haciendo un trabajo importante, pero yo creo que por, digamos, la ausencia de un programa estructural de lucha contra la ilegalidad, a veces insuficiente, doctor Juan B. Y los somos conscientes de que a pesar de que se hacen grandes esfuerzos, el problema en las regiones es gigantesco y que la policía ayuda, pero también tiene muchas limitaciones. Y tenemos que construir una política de Estado para ver cómo luchamos contra todos estos fenómenos y estas bandas criminales que le están robando al final recursos a la nación. Ahora vamos a mirar un poco las cifras y sé que el doctor Juan B. trae una presentación del tema de juegos. Pero antes de meterme particularmente al tema de juegos, quiero señalar cuál fue un poco el objetivo de habernos unido varios gremios en esta cruzada contra la ilegalidad. Es básicamente lo que sienten todas las empresas que representamos, y no son pocas. Digamos, en esta Cámara Intergremial hay más de 1000 empresas del país representadas, que generamos más de 430.000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos. Es decir, somos un grupo de gremios, de sectores unidos acá porque tenemos una gran preocupación. Una gran preocupación porque el empresario colombiano cada vez se siente más solo. Y algo peor, en muchos casos y en muchos sectores, de alguna manera perseguido hasta por el propio Estado. El empresario formal. Y resulta que el empresario informal, a la empresa ilegal, no la visita nadie. Allá no llega la SIC, allá no llega la DIAN, allá no llega, desafortunadamente en muchos casos, las autoridades judiciales del país. Y en cambio nosotros nos la encontramos todos los días compitiendo en la calle, compitiendo en las redes sociales. Yo quisiera más tarde, veo aquí algunos gerentes de las empresas, que tengamos la posibilidad, doctora Olga Lucía, de oír, por ejemplo, un importante operador de juegos de este país, que es Apostar, un líder en la zona cafetera, que nos cuente lo que él vive en la calle día a día, con los sorteos ilegales, las loterías ilegales, digamos, todos los fenómenos de ilegalidad. Y desafortunadamente le toca competir increíblemente con esos fenómenos y salir a generar estrategias para poder competir con quien no paga impuestos, con quien no crea empleo formal, y obviamente es una competencia muy complicada y muy injusta. Estos fenómenos, sumados al comercio ilícito, a la piratería, a las plataformas, como estaba señalándoles, tecnológicas ilegales, están haciendo muy difícil la subsistencia del sector empresarial formal colombiano. Y se requiere, señor viceministro, que ustedes lideren una política integral contra la economía informal. No es un tema menor, es un tema muy importante. Miren que yo hacíamos una tertulia la semana pasada con un grupo de venezolanos, y ellos me recordaban una cosa de la que uno a veces no es muy consciente. Parte de las razones por las cuales Venezuela está viviendo esta crisis tan profunda es porque la clase política no cuidó el tejido empresarial venezolano. Nunca lo cuidó. Fue un país que basó su economía en los subsidios y en la economía del petróleo, no construyó empresas,
no protegió a los empresarios, no fomentó la estructuración de proyectos productivos, y esa es la razón principal de esta crisis. Y yo coincidía con los amigos venezolanos de decir, sí, es verdad, y tenemos que trabajar en Colombia por poder estructurar pues, una política formal para poder combatir la ilegalidad. Pero no es el único fenómeno que nos preocupa, señor viceministro, doctor Olga Lucía, el de la ilegalidad. También nos preocupan otros fenómenos que afectan mucho al empresario común, al pequeño, al mediano, incluso al gran empresario. Los trámites administrativos desgastantes. Ese es un tema, doctor Olga Lucía, que no tiene fin. Aquí cada vez, ahora nos va a contar el doctor Andrés, Doctor, sonido para que logres concluir para poder… voy a concluir. Lo que ellos sufren con los trámites, con la cantidad de formularios que les toca llenar, lo propio pasa en el sector logístico, doctor Miguel. Las auditorías, la multitud de auditorías de entidades públicas que pues, le generan a los concesionarios estatales y a muchas empresas del país pues un desgaste operacional absolutamente absurdo. En el sector de televisión sí que es un tema impresionante, tienen como 6 entidades que piden la misma información. ¿Cómo no se construye un portal único donde las empresas tengan la posibilidad de colgar la información? Ahí hay temas que nos preocupan mucho, la multitud de normas técnicas. Y en general, digamos, el exceso de cargas fiscales y regulatorias, doctora Olga Lucía, que creemos que tiene que hacer parte de esta política para estimular el empresariado colombiano. Bueno, me voy a meter 2 minutos en los temas de juego, aunque ese tema se lo voy a dejar al doctor Juan B., pero simplemente para decirles que solamente, digamos, en el sector de juegos, las empresas legalmente constituidas están generando contribuciones a la nación de alrededor de 1.5 billones de pesos. El año pasado, si no me falla la memoria, doctor Juan B., solamente en contribuciones a la salud se hicieron aportes superiores a los 750.000 millones de pesos. Y nosotros calculamos, pues acá tengo un estudio largo de, digamos, de todos los fenómenos que vemos departamento por departamento, pero calculamos que la ilegalidad en este sector puede estar alrededor del 50%. Es decir, que el Estado colombiano, doctor Olga Lucía, está perdiendo cerca de 800.000 millones de pesos de recaudo fiscal solo en ese sector, porque no hemos logrado estructurar una política eficaz para acabar las operaciones ilegales. Y ahí tenemos un problema, y es que cuando se estructura algún proyecto de estos, muchas veces los que se ven perjudicados son los propios concesionarios legales, porque las autoridades llegan donde el concesionario legal y no donde la empresa ilegal. Entonces, tenemos que construir una política en general para el país, pero en particular yo creo que licores y juegos de azar requieren, por ejemplo, señor viceministro, para hablarlo con el señor fiscal general de la Nación, la creación de una unidad especializada en juegos y licores. Finalmente, digamos, ellos tienen, esos dos sectores tienen algo en común, y es que representan la explotación del monopolio rentístico. Y ahí hay unos recursos muy valiosos para las regiones y para los municipios, y hay que protegerlos. Simplemente termino pidiéndoles a todos ustedes que, y quiero pedir excusas si me tomé más tiempo del debido, pero tengo muchas cosas que decir, se me quedan miles de cosas en el tintero, y simplemente celebrar estos espacios de reflexión y pedirle, doctora Olga Lucía, que hoy no se quede esto solamente en palabras,
sino que se puedan apuntalar unas acciones serias que permitan crear mecanismos que realmente combatan la economía subterránea y los fenómenos de ilegalidad en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Andrés. La necesidad urgente de una política pública integral contra la economía subterránea y que combata la ilegalidad, ese marco regulatorio que hoy tiene trámites excesivos y que en algunos casos unos se contradicen con otros y en otros casos uno no sabe cuál está vigente y cuál no. Entonces, aquí se requiere un trabajo que no solamente es del gobierno, sino también de la academia y del Congreso. Un trabajo en equipo entre la academia, el Congreso y el gobierno, para que podamos hacer un marco regulatorio simple, para que podamos revisar qué normas ya no son útiles, cuáles son redundantes, cuáles se contradicen, y darle claridad y confianza a la ciudadanía. Una política eficaz para combatir las operaciones ilegales, y quiero contarles que el señor fiscal Néstor Humberto Martínez me envió una carta excusándose porque él tenía previsto venir al foro, pero en la carta manifiesta que una vez reciba las conclusiones del foro, está dispuesto a establecer, participar, generar un equipo para que podamos avanzar en esta gran lucha contra la ilegalidad y generar espacios reflexivos permanentes para tener una verdadera cultura de la legalidad en nuestro país. Gracias. Invitamos a la doctora Adriana Córdoba Alvarado, coordinadora del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público de la Procuraduría General de la Nación, a hacer su exposición. Se prepara el doctor Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues muy complacida con la invitación. Como estamos con poquito tiempo para correr las diapositivas, ¿dónde voy corriendo? Ok. Bueno, el foro con el nombre de la ilegalidad a la legalidad pues trae muchísimas expectativas y trae muchísimas preguntas. Supone que estamos en un ambiente de ilegalidad y que necesitamos hacer el tránsito. Entonces, quería introducir la presentación con una encuesta que se hace a nivel mundial, la más grande que existe, que es la Encuesta Mundial de Valores, para que ustedes conozcan o vean a partir de este escenario en dónde estamos y cuál es la distancia probablemente la que tenemos que recorrer. Es decir, cuando uno se mira con respecto a uno mismo, y ahora lo decía la representante Olga Lucía, puede decir, no, estamos bien, si miramos la DIAN con lo que recaudó el año pasado, estamos bien, pero frente a todo lo que entra de manera ilegal, pues estamos mal. Lo mismo, nosotros con nosotros nos podemos ver y decimos, si nos comparamos con otro peor que yo, o conmigo mismo, digo, voy bien, pero mirémonos cómo está el mundo y en esa lógica miramos la brecha. Y la segunda parte es, en el contexto de país que entramos, de postconflicto, pues se nos exigen otras cosas, así como cuando uno entra y se sube al avión y le dice ponga el celular en modo avión, nosotros ahora estamos entrando y estamos en el modo postconflicto, o como decía alguien, en el modo multiconflicto. El haber cerrado, haber hecho un acuerdo de paz con las FARC, no acaba los conflictos en Colombia. Todo este tema de conflictos asociados a la economía formal, a la economía informal, a las maneras de productividad y a las formas que se le asocian a la competitividad de un país, pues también generan muchos conflictos. Entonces, es la bienvenida a una etapa multiconflicto y eso nos va a exigir una manera diferente de relacionarnos entre nosotros y una manera diferente de relacionarnos con los bienes públicos. Entonces, en esa lógica, les quería mostrar porque hay que cuidar lo público. Digamos que la tesis de la presentación de hoy es: la corrupción no es el problema, la corrupción es un vestido que se pone un problema de base. ¿Cuál es el problema de base? El desprecio por lo público, el creer que lo público es de nadie, el desprecio por la idea del concepto del Estado social de derecho. Si a nosotros nos dieran el preámbulo de la Constitución, un territorio,
unos recursos y nos dicen vuelvan en 10 años y construyan una sociedad, ya con eso haríamos la mejor sociedad posible, porque nos dice el preámbulo que somos un Estado social de derecho, multiétnico, pluricultural y laico, ya no más, no necesitaríamos sino solo eso. Pero como se respeta la Constitución, las leyes y su jurisprudencia, pues entonces tenemos el sinnúmero de problemas vistos. La corrupción en sí misma, entendida como abuso de poder, como negocio, como una manera de representación social, lo que ilustra es esa cultura de mucho de la ilegalidad, o lo que vamos a mirar ahora que está en nuestra base. Entonces, volviendo, ¿por qué cuidar lo público? Por dos razones. Porque nuestra ubicación en el mapa mundial de valores nos va a mostrar qué tan lejos estamos de una sociedad que tiene valores seculares, racionales, y porque el respeto y la valoración de lo público es la base para promover transparencia e integridad y para prevenir y sancionar la corrupción, y también para construir convivencia. ¿Cómo estamos entendiendo la convivencia? Como la paz, perdón, como convivencia sin conflicto armado. Entonces, miren, en este mapa mundial de valores hay 4 cuadrantes. El cuadrante superior dice valores seculares racionales, es decir, son sociedades que consideran el logro como el resultado del trabajo individual, respetan la diferencia, entienden valores como el ahorro, el cuidar las cosas, respetan la diversidad, el aborto, el divorcio. Contrario a los valores seculares están los valores tradicionales, sociedades que están muy pegadas al nacionalismo, al familismo, a la religión. Y en los extremos derecho e izquierdo, en el derecho, están los valores de supervivencia, es decir, son sociedades que consideran que el jarabe entre más amargo sea, más efectivo es, que no está tan bien ser feliz, que se rechaza a los inmigrantes, que el empleo tiene que ser estatal, que el trabajo hay que ser duro, que la familia tiene que tener todo, madre, padre y los mismos y los hijos. Y al otro extremo son valores de autoexpresión, sociedades que entienden mucho más la confianza, la tolerancia, la ecología, respetan más el tiempo libre, hay más respeto a la tolerancia. ¿Dónde creen ustedes que está Colombia? Sí, aquí digamos, esta es como la gráfica en inglés, donde, o sea, en la parte superior, el autoritarismo, cuando hay valores tradicionales hay más autoritarismo, en la parte de abajo, en las superiores seculares racionales, y donde la culpa es de los otros, o el logro es de Dios. ¿Dónde creen ustedes que está Colombia? ¿En el cuadrante inferior o superior? ¿Y en el derecho o en el izquierdo? ¿En el inferior o en el superior? Inferior, o sea, más valores tradicionales. ¿Y es más de valores de autoexpresión o de supervivencia? De supervivencia. ¿Dónde creen ustedes que están países como Noruega, Finlandia, Japón? ¿Allá al lado de nosotros? Bueno, miren acá abajo, Latinoamérica está en el cuadrante de abajo y Colombia está bien cerquita a Puerto Rico, o sea, muy cercano a valores tradicionales contrarios a los seculares racionales que quedan en la parte de arriba donde está Noruega, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Japón. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una gran tarea, y creo que es en la base de lo que hoy es el foro y lo que nos convoca, una lucha contra las justificaciones para incumplir la ley. En las encuestas de cultura ciudadana, cuando se pregunta ¿qué justifica incumplir la ley? Desde no pagar con factura o sin factura. Esa es una pregunta que es horrorosa. O sea, mucho uno no debería poder hacerla. O sea, obvio que con factura, eso es como decir respira o no respira. Pero la gente duda. Pasa el semáforo, paga el impuesto, acepta un soborno, se hace el de la vista gorda frente a una ilegalidad. ¿Y qué es lo que está detrás de todo eso? Fuetes, justificaciones. Me paso el semáforo, es que tengo que ir a recoger a mi hijo. No pago la factura, es que no me alcanza. Es que si compro la pintura de tal color, de tal calidad, no me puedo pagarla toda. Entonces, la cultura de las justificaciones, la lucha contra las justificaciones para incumplir la ley sería lo más, digamos, una de las bases más importantes de la discusión. En las encuestas de cultura ciudadana hay 3 razones para incumplir la ley que siempre prevalecen en las respuestas. ¿Cuál creen ustedes que es la primera justificación de las personas para incumplir la ley? ¿Cuál? Desconozco. Ustedes dicen el desconocimiento, pues resulta que la primera razón que las personas justifican es la familia.
Es decir, Colombia tiene una gran presencia de familismo amoral, es decir, por mi familia lo que sea, por mi familia me hago matar, por mi familia pago un soborno, por mi familia me quedo callado, por mi familia. Entonces, si uno tuviera que hacer una estrategia integral de formación, tanto de adultos como de niños y adolescentes, tendría que ser por la familia no todo, por la familia lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Ciertas cosas que tienen que ver con una ética cívica. Segundo, la segunda razón que dice la sociedad, las personas es, los demás lo hacen y no pasa nada, es decir, la impunidad. Cuando hay un afán de populismo punitivo y dice, no, frente a la corrupción subamos las penas, creemos más delitos, aumentemos las penas, no 5, pongámosle 10, no más con lo de conducir borracho, que ahora ya son no 250.000, sino 1 millón, 5 millones, no sé cuánto. Eso no necesariamente incentiva o disuade a las personas a cumplir la ley, sino que lo que hace es que le genera una trampa un poquito, o sea, una dificultad a veces mayor, pero no cambia la situación. ¿Por qué? Porque no hay aplicación de justicia. Lo que muestran los diferentes estudios es que la pena puede ser de 6 meses y no de 5 años, pero aplíquela. El problema aquí es que la pena puede ser de 10 años y no la aplica, entonces se constituye en un rey de burlas. Entonces, la impunidad es la segunda razón, y la tercera dice, es la manera que tengo para lograr mis objetivos. Es decir, no se sacrifican fines pero no medios, y nuestra lógica es la contraria, se sacrifican medios pero no fines. Parte de lo que hay en las encuestas de transparencia cuando se evalúa el sector empresarial, ellos consideran que es necesario pagar a veces sobornos para lograr los negocios, y muchos de los análisis también que hay en materia de productividad o de empresariado, la lucha por lograr las metas, para lograr un nuevo mercado, para conseguir más clientes. Usted vaya y no me diga cómo los consiguió, pero acá me trae la meta. Entonces, digamos que esa lógica también es importante superarla. Por eso tenemos que luchar contra las justificaciones y promover formación para armonizar la ley, la moral y la cultura. Nuestras leyes y nuestra Constitución tienen una admiración, tienen una manera de haber sido construida que es ideal. Pero acaba la ley, acaba la arquitectura institucional, y mucho más abajo va el comportamiento ciudadano. En Colombia ya existen normas, por ejemplo, y muchas, ¿no?, de lucha contra el contrabando, ¿cierto? Muchísimas. Pero ¿cuántos de los que están aquí presentes, y no les voy a pedir que alcen la mano, o sea, lo puedo hacer con honestidad porque yo nunca lo hago, van a San Andresito a comprar los regalos de Navidad, el trago para la fiesta? Probablemente. Bueno, está bien, no lo voy a estigmatizar, y si lo llegara a estigmatizar de manera generalizada estoy en un error, pero parte de la economía formal, digamos, se afecta por el tema de la economía ilegal. Y muchos, digamos, hacemos la discusión como admirando y criticando lo que está lejos de nosotros, ¿sí? Pero vamos haciendo esa discusión en el carro, llegando a comprar en un lugar que no entrega factura, ¿sí? Pero terrible lo que pasó con Odebrecht. Entonces es como ver las cosas hacia los demás, pero no en comportamientos más cercanos. Finalmente, digamos, esa era como la principal parte de la intervención, y la segunda, la importancia de lo público, porque lo público es el espacio en donde uno es ciudadano, y la ciudadanía no es algo que se gana con la cédula a los 18 años, la ciudadanía es algo que se construye, y aquí pues 5 atributos de la ciudadanía. Uno no nace ciudadano, uno se vuelve ciudadano, y cuando lo hace, cuando logra reconocer sus derechos, garantizarlos y no abusar de los derechos propios, y permitir que los otros también ejerzan los derechos. A veces las personas ven la ley como una obligación o como algo que los constriñe, y realmente la ley es algo que nos permite la libertad, porque permite que, independiente de si yo soy minoría o si estoy en una posición diferente de poder o de economía, pueda tener los mismos derechos. Entonces, garantizar reconocer mis derechos, ejercerlos, no abusar de los propios y permitir que los otros los ejerzan es la primer atributo de la ciudadanía. Si yo no tengo eso, pues a mí me hace falta todavía mucho para lograr ser ciudadano, no es solamente conseguir la cédula. El segundo atributo de la ciudadanía es la capacidad para hacer acuerdos, cumplirlos, y cuando estos se incumplen, tener la capacidad para repararlos y no mandar vías de hecho para repararlos. El tercero es cuando respaldo moralmente el cumplimiento de la ley, moral y culturalmente el cumplimiento de la ley.
que lo que diga la moral mía, lo que diga la cultura, lo que la sociedad apruebe, sea lo mismo que lo que la ley escribe. En Colombia existen también leyes de prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato a la mujer, pero viene un amigo, se encuentra con otro tomándose una cerveza y le dice que le esculque el teléfono a la señora y dice, no, usted sí es un berraco porque... Para concluir, por favor. En esa lógica, la necesidad de armonizar, de que mi moral y la cultura acompañen el cumplimiento de la ley, y cuando la ley estoy inconforme con esa ley, pues poder aproximarme a su reforma a través de los mecanismos tradicionales y legales para reformarla. Un cuarto componente de la ciudadanía está relacionado con la admiración por la diversidad y el reconocimiento de la diversidad como una manera de desarrollo, de crecimiento, no tanto la tolerancia como me lo tengo que aguantar, sino qué maravilla que seamos diferentes y en esa diferencia podamos sumarnos. Y el último, pues poder construir confianza institucional y confianza interpersonal. La confianza es algo que se construye, es algo que se gana, pero también es algo que es muy fácil de resquebrajar, digamos, alguien puede ser confiable para uno, pasa una situación y muy fácilmente eso se daña. En la encuesta de Capital Social, en las variables de confianza interpersonal y confianza institucional, después del carrusel de la contratación en Bogotá, bajó casi 14 puntos la... Sonido, por favor. Lógica, pues nos toca trabajar muchísimo en la construcción de ciudadanía y en la de un Estado y una ciudadanía fuertes. El posconflicto es una etapa en donde nosotros necesitamos aprender a relacionarnos diferentes entre nosotros y con los bienes públicos, y eso implica más institucionalidad, no solamente en las regiones afectadas, sino también en todo el Estado, que haya disuasión de hacer justicia por mano propia porque la justicia formal opera, y también una ciudadanía que sea capaz de construir y de ser corresponsable en la construcción de lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Efectivamente, la coherencia entre la ley, la moral y la cultura, las justificaciones y los dichos que hablábamos cuando iniciamos el foro, que están incrustados en nuestra sociedad, es el reto que tenemos para transformar esta sociedad. Y es la construcción de ciudadanía, es nuestra responsabilidad. Y como lo mencionaba hace un rato, si nosotros esperamos que otro lo resuelva, porque como el problema es de otro, pues nunca lo vamos a resolver. Cuando aceptamos que nosotros formamos parte de la solución y estamos metidos dentro de la sociedad, pues vamos a tomar acciones y establecer acuerdos, rutas y construir en medio de todas las diferencias que hayan, políticas, académicas, todas las diferencias, nos tiene que unir algo superior, y es la construcción de una cultura basada en la legalidad y una mejor sociedad para todos. Doctor Tulio Zuluaga, de Asopartes. Le damos la bienvenida al doctor Tulio Zuluaga, de Asociación del Sector Automotor y sus partes, Asopartes. Se prepara para su exposición la doctora Galema Yola Agudelo, presidenta ejecutiva de Asotic. Doctora Olga Lucía Velázquez, mil gracias por esta generosa invitación. Veo caras conocidas, la DIAN, doctor Fabionel. A todos los asistentes un saludo muy, muy especial. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Yo venía preparado al estilo del Congreso de la República para 4 horas. Pero tranquilo, me someteré a los 5 minutos, no se preocupe. Nosotros, lamentablemente, tenemos un ancestro terrible en el tema de la ilegalidad. Don Juan de la Cosa, en las épocas aquellas de nuestro querido Cristóbal Colón, ya hablaba del contrabando. Los virreyes se quejaban del contrabando de los indios guayú. Imagínense ustedes ese ancestro que tenemos tan tremendo. Y además, que ya todos lo sabemos, antes vivíamos engañados. Siempre creímos que los que nos vinieron a conquistar eran las personas más honestas de España.
Nos mandaron fue a los piratas, a los ladrones, a los bandidos, para desocupar las cárceles españolas. Entonces el ancestro que tenemos es bastante difícil, unos genes terribles. Yo me admiro que estemos aquí conversando y no estemos peleando. Yo le agradezco mucho a los medios de comunicación, no solo su presencia aquí, sino a lo que han hecho. Hace años, ni un congresista, ni un ministro, ningún funcionario del Estado colombiano, ni ningún empresario que se decía digno, iban a la cárcel. Hoy día sí van. Y hemos avanzado. Hemos avanzado, pero nos falta muchísimo todavía. ¿Por qué? Porque los medios ya están en todas partes. El año pasado, yo me acuerdo que de pronto salió un noticiero de televisión que había habido un acto de corrupción en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo. Yo enseguida acudí al doctor Google. ¿Dónde queda Arroyo Hondo, Dios mío? Un pueblito de Bolívar. Y allá llegó la televisión inmediatamente y nos contó que había un acto de corrupción. De modo que tenemos un problema de corrupción ancestral que tenemos que vencer y que tenemos que luchar. No necesitamos hacer muchas cosas, tenemos todas las leyes. Lo importante es que se hagan cumplir. No necesitamos una constituyente para reformar la justicia. Lo que necesitamos es que se cumpla la justicia. Anoche en un canal de televisión escuchaba yo, de verdad que asombrado y anonadado, a los 3 presidentes de las 3 altas cortes, Corte Constitucional, Corte Penal y Consejo de Estado. Y les escuché algo lógico, que estaba muy avergonzado por lo que estaba sucediendo con los expresidentes de las Cortes y la corrupción. Yo decía para mis adentros, no debían estar avergonzados, deberían estar escondidos debajo de los escritorios de las altas Cortes. Y con qué frialdad, cuando el periodista les dijo la percepción que hay en el país de corrupción en las Cortes y en los jueces, dijeron no, es una percepción errónea, porque por 2 o 3 jueces por allá de unos pueblos no podemos tener esa percepción de todo el aparato judicial. El aparato judicial está terriblemente contaminado, eso lo sabemos todo, no podemos engañarnos. Entonces, señor viceministro, doctora Olga Lucía, mientras las altas cortes estén pensando eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces tenemos que acudir a las bases, si los jueces y las altas cortes, y qué decir de la fiscalía, que todos los días salen cosas raras, no solo en Bogotá, sino en Cartagena y otras ciudades, fiscales comprometidos con actos de corrupción. Mientras no acudamos al fondo de eso, nada podremos hacer. Las leyes existen, las normas existen, pero realmente esto nos persigue. Mientras no reconozcamos que la comisión de acusaciones no funciona, medio funcionó con el señor Pretel, hasta ahorita también con los altos exmagistrados de las Cortes, la Corte les pidió a esta comisión que aligeraran el proceso. Pero si seguimos pensando que no hay nada, que todo está bien, es muy difícil que avancemos en este sentido. El contrabando que algo nos ataca tan tremendamente. 6.000 millones es mucha plata, doctora Olga Lucía. Nosotros creemos que pasa los 7.000 millones, pero 6.000 o 7.000 es demasiada plata de todos modos. Y realmente hay que combatirlo fuertemente. La corrupción en este país, si metemos el contrabando, el lavado de activos, la compra ilegal de muchos bienes, esto suma casi los 80 billones de pesos. ¿Para qué reformas tributarias? La plata está ahí y de verdad que tenemos que conseguirla, tenemos que atacarla. Lamentablemente nos faltan mecanismos tecnológicos. Con la DIAN y con la policía hemos hecho grandes esfuerzos. Nosotros logramos hace años la ley que se llama
para atacar realmente ese gran mal, ¿sí? Esa situación, ese delito tan tremendo del que compra, vende y utiliza bienes de ilícita procedencia para venderlos. Y ese delito, cuando se comete en bienes automotores y sus partes, tiene cárcel de 6 a 13 años. Y qué bueno preguntarse cuántos hay presos por esta situación. La policía hace inmensos esfuerzos por hacer operativos y por capturar a la gente. La DIAN hace unos esfuerzos grandísimos, pero los jueces de garantía no llegan a ese esfuerzo. Y esta gente no va a las cárceles, o si van, a los pocos días salen. Hay un grupo, no todos, de abogados dedicados a sacar a la gente de la cárcel. ¿Cómo ve uno en los medios de comunicación que cogen a un bandido y después demuestran que ha estado en la cárcel 6 veces? Ayer descubrieron a uno que había estado en la cárcel 35 veces. ¿Cómo? 52 veces, imagínense ustedes, mejor dicho, esto es tremendo. De modo que si no vamos a la parte, digámoslo así, ancestral, de que se cumplan las cosas, de que nuestros jueces funcione, de que la fiscalía funcione, y por supuesto las altas cortes. Yo anoche quedé de verdad triste y anonadado con la declaración de estos señores. Me preocupó muchísimo y me sigue preocupando. Nosotros del sector nuestro, y ese delito que mencioné ahorita, que se llama el delito de receptación, que realmente ahí está la ley, ahí está la norma. ¿Para qué hacer más leyes y más normas? ¿Para qué hacer una constituyente? Simplemente hay que cumplir lo que tenemos que cumplir. Nosotros, como gremio, doctor Olga Lucía, señores de la policía, de la DIAN, Procuraduría y Estamento del Estado colombiano, estamos comprometidos a luchar contra la ilegalidad. Este negocio nos cuesta mucha plata. El contrabando nada más en el sector de autopartes vale 2.800 millones de dólares al año. El mercado ilegal, fruto del hurto de vehículos, son 680 millones de dólares al año. ¿Usted sabe qué se hace con toda esa plata? Un día me encontré con el señor presidente de la República y le dije, presidente, ¿cuánto vale el déficit fiscal en este momento? Y me dijo, 14 billones de pesos. Y yo le dije, entre contrabando de autopartes, el mercado ilegal de hurto de vehículos, eso vale 21 billones. Ahí tiene la plata y denos las vueltas. La plata está ahí. Hay que buscarla y hay que atacarla. De modo que mil gracias por esta invitación. Invitamos a todas las autoridades de este país y a todos los gremios que nos acompañan de verdad y a todos los presentes a luchar contra la ilegalidad. Y que Dios nos dé la fuerza para hacerlo y de verdad, gran compromiso que necesitamos todos. Mil gracias. Gracias, doctor Tulio Zuluaga. Me quedan debiendo las 3 horas y 50 minutos para la próxima. Bueno, muchísimas gracias al doctor Tulio Zuluaga, con quien desde la Secretaría de Gobierno también trabajamos intensamente en combatir la ilegalidad, los carros gemeliados y una gran cantidad de acciones que realizamos para luchar contra este fenómeno, porque esto es un fenómeno que, como lo menciona don Tulio Zuluaga, no es de ahora, pero porque sea de hace mucho tiempo no quiere decir que debe continuar. Este es un pare y una reflexión, y en esta reflexión tenemos que seguir hasta que lo coloquemos como un punto central de la agenda pública de todos los ciudadanos y de todas las instituciones. Gracias. Invitamos al doctor Juan Alberto Castro Flores, presidente de la Asociación de Empresas Licoreras, ASIL. Se prepara la doctora Galé Mayol Agudelo. Muy buenos días a todos. Mil gracias a la honorable representante Olga Lucía Velázquez, quien ha sido un apoyo fundamental en esta alianza entre el sector público y el sector privado, y particularmente con nosotros, con ASIL, en donde estamos afiliados
los productores de licores nacionales, que en su mayoría pertenecen al Estado colombiano, a los departamentos, y los distribuidores de estas marcas. Saludo a todos los miembros de la mesa, al doctor Juan B., al doctor Héctor Olimpo por acompañarnos, señor Coronel, a Juan Andrés Carreño, y a todos ustedes, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Me parece lo más importante, doctor Olga Lucía, destacar en este momento de incertidumbre y de dificultades por todo lo que estamos viviendo, que yo creo que no hay momento más oscuro que antes del amanecer. Yo creo que todo lo que está pasando en este momento con relación a la cultura de la ilegalidad en Colombia es una buena noticia, porque estamos descubriendo que si no trabajamos en conjunto, tanto las diferentes ramas del poder público como el sector privado, pues no vamos a lograr avanzar en la derrota de la cultura de la ilegalidad. Nosotros en el tema de los licores tenemos un reto muy importante, y es que tenemos que luchar con varias formas de ilegalidad. La primera de ellas, el alcohol adulterado. En Colombia todavía, después de muchísimos años, casi un siglo después de haber desaparecido la cultura de tomar licores hechos en casa, pues todavía estamos luchando con la adulteración de licores, que nos impacta fuertemente las ventas de los licores fabricados legalmente. Tenemos una gran producción artesanal en nuestro país. Esa producción tiene que atacarse, porque además significa un peligro para la salud de los colombianos. Tenemos otra modalidad de ilegalidad, que es la falsificación de las marcas, y por otro lado una muy fuerte, que es el contrabando de licores. No solamente hay contrabando de producto terminado, tenemos también contrabando de materia prima, y nosotros en ASIL, con la fábrica de licores de Antioquia, con la empresa de licores de Cundinamarca, con la industria licorera de Caldas, con el Valle, con todas las que están afiliadas con nosotros, tenemos un trabajo conjunto con la Polfa, a quienes les agradecemos infinitamente, coronel, un trabajo enorme, y que gracias a la ley anticontrabando que fue aprobada en 2015, tenemos una herramienta que hoy hace mucho más eficiente y mucho más eficaz ese trabajo conjunto que hacemos con Polfa y con la DIAN, con el doctor Santiago Rojas. Así que creo que ese es un trabajo que debemos permanentemente avanzar. Por otro lado, tenemos la evasión de impuestos en el punto de venta. Ahora, con la nueva ley de licores, tenemos que tener en cuenta que aumentó el impuesto al consumo, el impuesto específico por grado alcoholimétrico, y también tenemos un nuevo impuesto que es el IVA. De manera que ahí tenemos que trabajar en conjunto con los vendedores en el punto de venta. Nosotros, como industria, en conjunto, los que estamos afiliados a ASIL, vendemos un poco más de 2 billones de pesos, en total de un poco más de 100 millones de botellas entre aguardiente y ron, y contribuimos de una manera muy importante con el recaudo de los impuestos de los departamentos. Estamos hablando para el año 2016 de 1.074.000 millones de pesos. Juan Andrés, que es nuestro colega y queridísimo amigo mío, hablaba hace un rato de la importancia del aporte para las finanzas de los departamentos de parte de los monopolios rentísticos, tanto de licores como de los juegos de azar, y yo creo que significamos en conjunto cerca del 50% de los recursos de los departamentos. De manera, doctor Olga Lucía, que hoy tenemos, como decía el doctor Tulio, las herramientas jurídicas. Ustedes como congresistas nos han apoyado enormemente. Nosotros consideramos que lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto entre todos los que estamos involucrados en esta industria que tiene una gran amenaza de la ilegalidad, y de parte nuestra, doctor Olga Lucía, de ASIL, de todas las fábricas de licores que están afiliadas, los distribuidores, todo nuestro apoyo para que en este tipo de reuniones podamos discutirlo, pero aplaudimos esta iniciativa, así que mil gracias por invitarnos. Muchas gracias, doctor Juan Alberto Flores. Invitamos a su exposición a la doctora Galé Mayola Godelo, presidente de la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ASOTIC. Se prepara la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, presidente de Asomóvil.
presentación está aquí. No la veo. ¿Dónde está? Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar en este recinto y efectivamente darle gracias a la representante de la Cámara, Olga Lucía. Esto es una realidad que se ha venido trabajando desde el foro de Azotic de mayo, que hicimos el gran anuncio de la formación de la Cámara Intergremial y obviamente con el hito, como le explicó el doctor Juan Andrés Carreño, de luchar en contra de toda la forma posible de la ilegalidad. Quiero hacerle un saludo muy especial al viceministro, al doctor Héctor Olimpo, al director de Coljuegos, al señor coronel y por supuesto la presencia de la DIAN, que para nosotros es supremamente importante, a nuestros amigos, a nuestros colegas y por supuesto a todos los presidentes gremiales que hacen su presencia en el día de hoy. Para nadie es desconocido que la ilegalidad en todos los sectores es un sinónimo de retroceso. Y es un sinónimo de retroceso en el sentido económico y social para el país y más en sectores como lo hemos venido determinando, que hemos tenido una serie de problemáticas que hemos tratado de enfrentar, pero efectivamente la regulación y las normas no van acorde a las necesidades de cada uno de los sectores. Es por eso que desde la asociación y desde el gremio nos hemos visto presentes a hacerle un llamado al gobierno nacional sobre las necesidades que hemos venido presentando durante estos últimos años. En Colombia, por ejemplo, que es una cifra que nos ha preocupado muchísimo, el fenómeno de la piratería es un fenómeno que nos afecta tanto a ustedes como usuarios, como a nosotros como empresarios y por supuesto como presidentes de cada una de las compañías. Hemos visto que el fenómeno de la piratería ha sido uno de los más graves sucesos en la historia de la televisión, tanto pública como privada, y a nosotros, por supuesto, como cableoperadores de televisión. En términos de cifras de piratería, podemos decir que nuestro país pierde actualmente 100 millones de dólares anuales, de los cuales, además de afectar el 10% de los consumidores de televisión por suscripción, el país cuenta hoy en día con 46 millones de visitas anuales a páginas ilegales de contenido audiovisual. Representante, 46 millones de visitas anuales a páginas que se encuentran en la absoluta ilegalidad de retransmisión de contenidos. Para profundizar esta problemática, tenemos que decir que el consumo online no se aleja de este flagelo. Y hablamos que no tenemos ningún tipo de control frente a esta retransmisión de contenidos y lo hemos visto que ya no tenemos la exclusividad. Hoy nos damos cuenta que el usuario puede hacer uso y acceso a cualquier contenido y no solamente esto, detrás de este gran porcentaje vemos una criminalidad y una economía informal por ello. El usuario accede a esta página de contenido y una vez accede a esta página de contenido puede reproducir las veces que sean necesarias y el coronel me corregirá la cantidad de piratería que tenemos en películas, en series. Esto es un flagelo que efectivamente genera una economía absolutamente oscura y que efectivamente ha tenido bastantes conflictos en derechos de autor, tanto con los programadores nacionales como internacionales, como los cableoperadores de televisión por suscripción. Llega la realidad y la realidad es que el consumidor ha cambiado. ¿Y cómo que ha cambiado? Hoy en día las formas tradicionales de ver televisión ya no son las mismas. Estamos hablando que el acceso a internet, obviamente estamos hablando de una complementariedad casi del 100%. Hablo de acceso a internet, es que hoy en día hablamos de 46 millones
de suscriptores a nivel global de Internet, de los cuales aproximadamente la penetración y la facilidad de esta ha hecho que estos tipos de servicios sustitutos los podamos determinar como las nuevas OTTs. Hablo de nuevas OTTs y me refiero, y quiero pararme en este sentido, representante, para hacer énfasis en lo que pedimos los cableoperadores. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas plataformas, en el 2011 hablábamos nada más de 19.000 conexiones. Esto significa que habían 19.000 usuarios a Netflix, Hulu y a otro tipo de plataformas. Hoy estamos hablando que existen un aproximado del 1.2 millones de personas que están utilizando este tipo de plataformas sin ningún tipo de regulación. ¿Qué pasa? No pagan ningún impuesto, no generan ningún tipo de recurso a la nación y genera una competencia absolutamente desigual con las cargas que nosotros tenemos hoy en día de manera regulatoria. La convergencia efectivamente es una bondad para todos. Hoy en día, ¿quién utiliza un teléfono celular? ¿Quién utiliza una tablet para ver televisión? Pero estas bondades también traen consigo efectos absolutamente negativos para la economía, como son la piratería. También genera un efecto negativo, es que este tipo de plataformas no tienen una oficina en Colombia, no generan un empleo, mientras que nosotros, que somos empresas legalmente constituidas, generamos empleo, generamos reportes a las autoridades. Ahorita lo mencionaba bien el doctor Carreño, hoy en día tenemos 6 entidades que nos vigilan y nos controlan, un aproximado anualmente de 160 reportes anuales. Entonces, cuando uno ve el sector audiovisual y ve el sector de la televisión por suscripción, sí se pone a pensar que efectivamente la regulación no ha estado concorde a las necesidades tanto del usuario como del empresario. Cuando hablamos de Latinoamérica, se estima que en materia de televisión hay un 61.7 millones de usuarios de televisión paga que son piratas. También hablamos que de este 30%, estas empresas sí generan empleos directos y sí generan recursos directos para la nación. Pero en Latinoamérica podemos ver que en este fenómeno en particular, en términos regionales, hay un 1.3 billones de dólares perdidos, que no sabemos dónde están, que se van efectivamente a la ilegalidad y a la piratería. Para terminar, quisiera hacer una observación y una aclaración al público que está en el día de hoy. Hemos visto durante los últimos meses defender muchísimo los derechos de autor y nosotros somos los principales defensores de los derechos de autor. Pero tenemos una gran dificultad, representante, y tenemos una gran dificultad porque no tenemos la claridad que son las entidades de gestión colectiva. Y esta es una problemática que nos ha dificultado la tarea, porque nosotros lo único que hemos dicho es, primero, que necesitamos que esta plata efectivamente llegue al autor real, pero que adicionalmente nos creen una ventanilla única de derechos de autor donde todos los cableoperadores de televisión, todas las programadoras, podamos darle a los derechos de autor esta ventanilla única. Y esto solamente se logra, representante, por vía proyecto de ley. Yo hago una invitación formal a que, por supuesto, los gremios que nos acompañan frente al tema de televisión, las compañías de televisión, presentemos este proyecto de manera conjunta, porque para nosotros es muy importante defender el derecho de autor y entender que el derecho de autor y estos recursos tienen que llegar
a los que crean este tipo de horas, pero que no se pierdan y que tengamos negociaciones justas. ¿Cómo es posible que las sociedades de gestión colectiva generen hoy en día negociaciones en dólares? Esto es inadmisible, como también los que nos proveen los contenidos que nos lo vendan en dólares cuando nosotros cobramos facturas en pesos. Estos son discusiones que tenemos que dar en este que es el centro de la democracia, en este que está la representatividad del pueblo, y confiados estamos los cableoperadores de televisión y las empresas de televisión por suscripción a internet, que se resuelva esto lo más antes posible, porque si seguimos en este desequilibrio de cargas por las nuevas generaciones de las OTTs, por la indiscriminada persecución que nos hemos sentido durante estos últimos años con esta cantidad de reportes, efectivamente no vamos a poder subsistir, y no vamos a poder subsistir, sino que vamos a seguir generando una economía absolutamente subterránea que afecta directamente a los colombianos y afecta directamente a las poblaciones venideras. Y lo hablo como mamá. Mi hija es una niña que ya no ve el contenido tradicional, ya no ve el contenido de forma tradicional, lo ve en otros tipos de plataformas, pero este desequilibrio lo único que va a hacer es que perdamos las compañías que hemos trabajado por este país, que nos hemos identificado por llevar internet a todas partes de Colombia. Uno muchas veces llega a un pueblo muy chiquito y la única forma de ver televisión, para concluir, la única forma de ver el contenido fue por el cableoperador de televisión tradicional. Yo le hago una invitación muy amablemente a todas las personas que hagamos acá, que nos concienticemos que efectivamente hay formas de hacer las cosas, pero hay formas de hacer las cosas de manera correcta. Y esto es un llamado a consolidar la cultura de la legalidad. Esto es un llamado a consolidar la construcción de la paz. Y por supuesto es un llamado porque cuando la legalidad es el instrumento rector, nuestras acciones solo podrán ser para el bienestar de todos y no de unos pocos. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias doctora Olga Lucía, muchísimas gracias a todos los asistentes. muchas gracias doctora Galel. Y la pregunta para el Ministerio de las TIC, que no demora en llegar el doctor David Luna, es: los cableoperadores legales, 160 reportes que deben cumplir cada año. Un ilegal no presenta ningún reporte. Un ilegal, en lugar de disminuirse en sus conexiones, la cifra de 19.000 conexiones que pasamos a 1.2 millones, pero además los 46 millones de conexiones en plataformas ilegales. Y la pregunta aquí es: ¿estamos haciendo una regulación para garantizar la cobertura, las prácticas legales en todo el sector? ¿O estamos haciendo una regulación para perseguir a los legales? ¿Y qué está pasando con los ilegales? Un poco la reflexión que nos acaba de hacer la doctora Galel Mayor. Invitamos a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, presidente de Asomóvil, Asociación de la Industria Móvil de Colombia. Se prepara el doctor Gustavo Galvis Hernández de Andesco. Posteriormente hará su participación el doctor Miguel Ángel Espinosa y el doctor Eduardo Chomali Palacio. Doctora Olga Lucía, buenos días. Un saludo especial a todos quienes están en la mesa directiva, al doctor Carreño, bueno, a todos, al oficial, a mis colegas que dirigen los diferentes gremios, un saludo muy especial, y a todos los asistentes. Primero que todo debo felicitar a la doctora Olga Lucía Velázquez por esta iniciativa tan importante, convocar un tema país
que nos hace sentir a todos sobre una reflexión necesaria en estos momentos en Colombia. Como lo decía ayer el Procurador General de la Nación en un escrito, estamos en bancarrota ética y epidémica, es decir, que los problemas de valores y de falta de ética se han masificado tristemente para el país. Y reconoce que la crisis surgió cuando la ética pública se desvaneció y dejó de ser esencial para formar nuevos ciudadanos, honestos, educados, dispuestos a hacer respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque la política se entregó al mejor postor, la justicia se politizó y dio paso a la corrupción, los órganos de control fueron neveras donde hibernó el imperio de la ley y el dinero pasó a ser el dios de la sociedad. Triste realidad en Colombia, pero estamos a tiempo para reaccionar y poder pensar en el futuro del país. Como represento a Asomóvil, que es la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Móviles, cuyos asociados son las empresas de telecomunicaciones Claro, Movistar y Tigo Une, tengo que arrancar por decir, doctora Olga Lucía, que uno de los temas que más aqueja en este momento al sector es la inflexibilidad de la regulación, dada la velocidad con que la tecnología y todo el sector de las TIC se mueve en el mundo, se requiere que haya una respuesta mucho más oportuna a las necesidades de los usuarios, pero también a las necesidades de la inversión que se requiere para garantizar unas telecomunicaciones de calidad que estén a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos que ocurren en otros extremos del mundo, en los países más desarrollados. Tristemente Colombia, si bien tuvo 10 años de periodo de crecimiento muy importante en el sector TIC, no solamente se estancó, sino que generó una curva de crecimiento que obviamente, al igual que muchos otros sectores de la economía, han venido sintiendo las empresas prestadoras de los servicios. Pero aquí, como se trata de revisar cuáles son aquellos aspectos que generan un impacto en las diferentes industrias por la cultura de la ilegalidad, les traigo unos temas para reflexión, 3 temas. El primero, los riesgos que hay por el fraude en la adquisición de terminales financiados. Se ve como bastante pequeño, pero el titular es riesgos para la industria por fraude en la adquisición de terminales financiados. ¿Qué ocurre con esto? La falsificación de las cédulas y la suplantación de identidad para algunos compradores que llegan a las empresas a comprar un teléfono, llegan con una cédula falsa o una cédula suplantada, la empresa le entrega el equipo y empieza a pagarlo a cuotas. Pues resulta que con ese delito terminan afectando a muchos usuarios de buena fe que terminan siendo víctimas de cobros jurídicos porque sus datos han sido entregados de manera falsa ante las empresas. Esta es una problemática que viene creciendo, perjudica a los usuarios. Entre junio de 2014 y julio de 2015 se cometieron más de 26.000 delitos de esta naturaleza y representa también unos costos grandes para las empresas por encima de los 8.000 millones de pesos. Se ha generado una serie de medidas que tienen que ver pues con buscar la validación de la identidad en algunas bases de datos, preguntarle al usuario generando molestias toda la información para garantizar que sí sea la persona que está haciendo el crédito, además un control biométrico, pero finalmente no se ha logrado detener el fenómeno que viene creciendo. Aquí se requiere una acción con la Registraduría Nacional del Estado Civil que permita el acceso gratis para poder verificar, ya que se trata de un bien público, que es en últimas salvaguardar a las personas que son suplantadas y que después terminan en estos problemas. Un segundo tema es la presión para la expedición de permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. La CRC, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
identificó 29 entidades territoriales que están por fuera de la ley generando barreras para la instalación de la infraestructura. Pues esto es aprovechado por algunos funcionarios de mala fe que buscan precisamente aprovecharse y hacerles exigencias o presiones ilegales a quienes van a instalar la infraestructura, generando un detrimento en la calidad de la prestación del servicio en contra de los usuarios. Otro tema que es gravísimo es el de hurto de equipos terminales o hurto de celulares. Y este es un tema que realmente creo que nos duele a todos, porque con un acceso a la telefonía que tiene cerca de 59 millones de usuarios, pues una afectación en el hurto de celular, ya lo vamos a ver con cifras, aquí lo vemos. En Colombia anualmente más de 1 millón de usuarios son víctimas de hurto de celulares. En el 2016 la cifra llegó a 1.3 millones de personas víctimas del delito. En lo que va corrido del 2017 han sido hurtados más de 766,000 equipos, con un incremento del 11% en la misma época del año 2016. Es decir, que se está calculando que si el fenómeno no para, en el 2017 el hurto de equipos sería alrededor de 1.4 millones de personas afectadas. Y esto trae un impacto económico más cerca de 1 billón de pesos para los usuarios, quiere decir con una economía subrepticia por encima de sectores importantes en la economía del país, que los vemos aquí, como la ciencia y tecnología, cultura, deporte y recreación, comercio, industria y turismo, que tienen presupuestos por debajo del billón de pesos, mientras que el hurto de celulares representa finalmente una economía de más de 1 billón de pesos. Afecta en lo económico a los usuarios víctimas del delito, pero también pone en riesgo la vida de los seres humanos, porque van de la mano, hay una correlación positiva entre el número de hurtos de celulares y el número de homicidios. Ya esto lo hemos presentado ante las diferentes autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Afortunadamente la Fiscalía General de la Nación le ha metido el diente al tema. Hemos estado reunidos con el señor fiscal general presentando unas propuestas desde la óptica de la industria. En mayo de 2011 el Gobierno Nacional convocó una estrategia nacional contra el hurto de terminales móviles o de celulares, que ha implicado cerca de 21 resoluciones regulatorias, lo que hace mucho más pesada la dinámica del sector de telecomunicaciones, porque en últimas a nosotros como usuarios nos interesa es que tengamos un buen servicio, una buena calidad en la prestación del servicio, pero tanta regulación pues termina dificultando la operación normal de las empresas y el negocio. Entre 2011 y 2017, se han bloqueado cerca de 23 millones de equipos. Entonces, 23 millones de personas se han visto afectadas, algunas de buena fe, por este problema del hurto de celulares. En total, desde el 2012 hasta el 2017, ha habido un bloqueo de 22.9 millones de equipos. ¿Qué genera esto? Pues en la medida en que se incrementaron por los temas del dólar, se incrementó el costo de los celulares, se generó una dinámica económica que lleva desde el ladrón que rapa el celular, toda una organización que hay detrás, una comercialización en sitios en Colombia y una comercialización transnacional de estos equipos. Para ello entonces se requiere una acción concreta de muchas entidades del Estado, un ecosistema de actores unidos en torno a luchar contra este flagelo. Finalmente, nosotros presentamos ante el fiscal general unas propuestas que van en la necesidad de revisar la política pública de hurto de celulares,
que adicionalmente reúna a los usuarios, al gobierno nacional, a las autoridades locales, a los fabricantes de equipos, a los operadores, a los comerciantes, a organizaciones internacionales, y también muy importante, y creo que puede ser materia de revisión del Congreso de la República, la revisión de los tipos penales relacionados con el hurto de celular. Cuando hay un arma que pone en peligro la vida de una persona, debería elevarse ese tipo penal a una tentativa de homicidio, o de la mano también de buscar la responsabilidad de aquellos que actúan a sabiendas de que son sitios donde se están vendiendo celulares robados o partes de celulares, o los están comercializando también tienen. Para concluir. Sí, esta es una última gráfica que representa justamente, que representa la necesidad de una política integral que convoque a las autoridades nacionales, en cabeza de quien está la política de hurto contra celulares, al sector privado y a los ciudadanos. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia. Y efectivamente, el mercado criminal transnacional del hurto de celulares se volvió un problema endémico, que las cifras que usted acaba de mostrar no son alentadoras, porque a pesar de todas las estrategias que se han realizado, no disminuye, al contrario aumentan. Cuando se empezaron a hacer acciones locales, nacionales, y pensando ya que había un mercado transnacional, se hablaban de cifras de afectación de 700, 800 mil personas, pero hablar ahora de 1.400.000 personas significa que la estrategia hay que repensarla y hay que mirar un poco más allá, alrededor de un mercado criminal real que hay entre diferentes actores, y esos actores necesitamos no solamente identificarlos, porque en un mercado, cuando hay un mercado, no solamente hay quien consigue el producto, sino quien lo compra. Y entonces vuelve a haber otra vez el problema de la cultura, de los comportamientos y de las excusas que a veces tenemos para poder fomentar o alimentar ese mercado. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Quién continúa? Continúa el doctor Gustavo Galvis Hernández, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. Se prepara el doctor Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de FITAC. Entonces continúa el doctor Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. Se prepara el doctor Eduardo Chomali Palacio, director de ACIET. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la doctora Olga Lucía por extenderme a través de la Cámara Intergremial esta cordial invitación a compartir un poco con ustedes la problemática del sector de logística y de comercio exterior del país. Un saludo muy especial a nuestros amigos de la DIAN, de la Policía Nacional, a nuestros amigos del Ministerio y por supuesto a todos los asistentes el día de hoy. Un poco para ponernos en contexto, quisiera, aprovechando estos breves 5 minutos que tengo, haciendo el mejor uso del tiempo, comentarles un poco qué es FITAC. Para quienes no nos conocen, somos la asociación o la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. FITAC, agremiamos a más de 380 compañías del sector de logística y de comercio exterior, entre ellas agentes de aduana, agentes de carga, depósitos aduaneros y las más grandes compañías que mueven todos los productos que se importan y se exportan desde y hacia Colombia. Hacemos parte de diferentes organizaciones internacionales, tal vez la más importante de ellas FIATA, que es la Federación Internacional de Logística y de Agentes de Carga con sede en Zúrich, y hacemos parte de diferentes escenarios y mesas de trabajo, algunas de ellas de las cuales les hablaré un poco más adelante. Lo primero es mirar un poco qué está pasando en materia de contrabando, de cultura de la ilegalidad a nivel mundial, y es que el contrabando representa a nivel mundial entre el 0.9 y el 2.4% del PIB
de América Latina. Estamos hablando de un problema serio, estamos hablando de un problema grave que no solamente afecta a las economías de este lado del mundo, sino es un problema global que se ha venido materializando no solamente con temas de narcotráfico, de lavado de activos, sino que se está encontrando en el contrabando la mejor forma para legalizar dineros mal habidos. Hay otro punto muy importante y es que del total de importaciones de América Latina, el contrabando está representado entre el 4.8 y el 14.3%, es decir, casi el 15% de esas importaciones totales de América Latina corresponden a temas de contrabando. Asimismo, se especula que el comercio ilícito en el 2012 fue de hasta el 25% de todo el comercio global, es decir, 91.000 millones de dólares. Una problemática, una enfermedad, un cáncer que está carcomiendo no solamente las instituciones, sino está carcomiendo el sector formal y las empresas que realmente quieren construir un país mucho más justo y equitativo para todos. Por último, y según la CEPAL, este es un tema muy importante que tiene un impacto trascendental para las administraciones de impuestos y de aduanas. La manipulación de precios entre el año 2004 y 2013 en América Latina y el Caribe sumó un poco más de 765.000 millones de dólares. Y ojo con esto, conllevó a pérdidas tributarias en año 2013, lo más reciente que tenemos, de 31.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra bastante importante, estamos hablando de un problema muy serio que, por supuesto, aterrizado al contexto colombiano, deja unas cifras también muy preocupantes, como lo comentó en su charla introductoria la doctora Olga Lucía. Quisiera también, desde la perspectiva de la incertidumbre jurídica y cuál podría ser su relacionamiento con los temas de corrupción y de contrabando, mostrarles dos láminas muy rápidamente de una encuesta que realizó el Departamento Nacional de Planeación, llamada la Encuesta Nacional de Logística, que dentro de uno de sus apartes mostraba el impacto o qué es lo que más, de qué es lo que más se quejan tanto los usuarios de servicios logísticos como los prestadores de servicios logísticos como tal. Empezando con un 32%, los usuarios de servicios logísticos se quejaban de los altos costos de transporte, habían otros factores como la insuficiencia de carreteras, la falta de sistemas de información y logística, pero ojo a esto, la complejidad en trámites aduaneros. En el año 2015, teniendo en cuenta que en el año 2016 ya se expidió un nuevo decreto, el decreto 390, la nueva regulación aduanera, en el año 2016, por supuesto las empresas del sector logístico siguen teniendo un poco de dificultades para interpretar de manera adecuada la normatividad que está vigente en este momento. Tenemos un decreto 2685 que data del año 1999, que está en algunos de sus apartes todavía vigente, y un decreto 390 que entra a regir algunos puntos específicos de la nueva regulación aduanera, pero que depende también de una reglamentación y depende, por supuesto, de que los sistemas informáticos aduaneros estén completamente a punto. El plazo para ello que se ha puesto desde la Ley Marco de Aduanas es el mes de marzo del 2018. Estamos avanzando a pasos agigantados, todavía nos falta mucho para trabajar en este tema con la DIAN. Nos hemos reunido en diferentes mesas de trabajo para decirle a la DIAN qué es lo que nos duele en materia informática y cuál, desde nuestro punto de vista, serían esas llaves que están abiertas para que el comercio ilícito de una u otra forma pueda permear los sistemas informáticos, que es una realidad que se conoce hoy en día aquí en Colombia. Los prestadores logísticos de servicios logísticos también se quejan de la falta de entendimiento de la normatividad, por lo que les expresé anteriormente. Entonces, uno de los puntos a atacar aquí es, como se lo hemos venido diciendo, informando a la Administración de Aduanas y a la Dirección de Impuestos y Aduanas a nivel nacional, al doctor Santiago Rojas, es que tratemos en la mayor medida posible de que la legislación y esta gran producción normativa que por X o Y motivo ha tenido que hacerse al interior de la DIAN, definitivamente responda a una seguridad jurídica para el país, a una seguridad jurídica para los operadores de comercio exterior, muchos de ellos representados en la DIAN, en FITAC, perdón. Aquí hay un punto muy importante y es una noticia casi que muy reciente de este año, y es que el Gobierno Nacional expide el decreto 270, un poco para contrarrestar